Escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 en adelante. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y bueno, esta parte final del capítulo 12 de Romanos específicamente se refiere a la actitud, al comportamiento, a la conducta que puede tener un creyente ante las situaciones, circunstancias que enfrenta en el mundo. Y hay puntos muy considerablemente importantes que hay que ver y que hay que tomar en cuenta para que nuestra conducta sea realmente de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Empieza hablando el versículo 17: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Este versículo nos reta a hacer algo totalmente diferente a lo que normalmente ocurre en la sociedad. En la sociedad es haciendo alusión incluso al Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente, o si no, arrieros somos y en el camino andamos. Pero una persona creyente, una persona que quiere seguir los mandatos de Dios, tiene que actuar en forma totalmente diferente. Pero no es fácil hacer lo que dice aquí: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Generalmente cuando recibimos una ofensa o una agresión, lo más común en el ser humano es responder de la misma manera. Y luego el versículo 18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Es cierto que muchas de las ocasiones uno intenta por lo menos llevar la paz con los demás, pero hay personas que no les gusta esto. Pero hay algo importante que tenemos que recordar: para que haya una guerra, por lo menos se necesitan dos. Y lo que dice aquí: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Me gusta la versión Reina Valera, porque dice: si es posible, en cuanto dependa por vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay ocasiones que no es posible, pero lo que uno tiene que hacer es responder de una manera totalmente diferente a lo que hacen los demás. Nosotros debemos evitar a toda costa la confrontación, aunque a veces es inevitable que esto ocurra. Y así cada uno de los versículos de este pasaje que leí nos van retando, aquellos que decimos que somos cristianos, nos van retando a tener una conducta que haga la diferencia, que la gente pueda realmente ver en nosotros algo diferente, algo distinto, algo que tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros lo intentamos o lo hacemos de esa manera, es fácilmente dar testimonio de todo aquello que Dios puede hacer en nuestra vida y que la gente pueda notar eso. Desde el versículo 14, regresando un poquito a lo que leí ya en el versículo 17 al 21, empieza precisamente con este reto de tener una actitud totalmente diferente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La verdaderamente terrible persecución romana todavía no había empezado, refiriéndonos al momento en que se escribió la carta allá a los romanos. Pero el consejo de Pablo es beneficioso aún en las circunstancias más leves o aún en este tiempo. Cristianos devotos
a menudo atraen oposición y algunos de los opositores son violentos. Pablo pide que reaccionemos contra la violencia, no con más violencia, sino con bendición. Una idea asombrosa, pero no original con Pablo. Jesús pide que demos la otra mejilla, que vayamos más allá de lo necesario, que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Pide que perdonemos para ser perdonados. En la cruz Jesús modeló esto orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaban apedreándole, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego dice la Escritura: y durmió o murió. Pablo escribió: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Eso es lo que escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. Pedro aconsejó: no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. La idea de bendición tiene raíces en el Antiguo Testamento, donde bendiciones se trababan con gran sustancia o con gran valor. En ese contexto, la persona concediendo la bendición en un sentido le pedía a Dios que bendijera a la otra persona. En el Nuevo Testamento, bendición, traducida del griego makarios, que expresa la idea de afortunado, alegre o alegre. Responder a la persecución con una bendición da vuelta al legalismo de ojo por ojo, lo que habíamos mencionado antes. Y luego en el versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, literalmente pensando lo mismo uno del otro, aunque esto no requiere que estemos siempre de acuerdo, sí requiere que seamos agradables. Ya hablamos de esto en cuanto a la diversidad, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. La tesis central de esta epístola es que todos estamos en una misma condición pecadora y que todos somos salvados por la gracia de Dios y no por cualquier cosa que hagamos. Por lo tanto, todos somos iguales bajo la gracia de Dios. El no pagar a nadie mal por mal tiene un significado parecido a bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hemos de ser precavidos, no solo mostrando conducta apropiada, pero también incluso con las apariencias. Un ejemplo de esto en una analogía es lo que el gran evangelista Billy Graham, cuando estuvo ahí en la Casa Blanca con Hillary Clinton, él pidió que la puerta del comedor permaneciera abierta. Explicó que por muchos años había observado la regla de no estar a solas tras una puerta cerrada con ninguna mujer que no fuera su esposa. Una de las muchas reglas que siguió por el bien de su reputación y por el bien de la reputación que debe tener una persona creyente ante Dios. Esta historia de Billy Graham puede ser una historia apócrifa o puede ser verdad, pero ilustra de una u otra manera el cuidado con que creyentes deben procurar lo bueno delante de todos los hombres. La más pública nuestra posición, el más cuidado que hemos de tener, y esto bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier situación. Y luego Pablo sigue diciendo: si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. A lo largo de este texto, Pablo ha dado mandatos cortos y directos sin ninguna calificación. Es decir, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. No obstante, cuando nos pide tengan paz con todos los hombres, inserta dos calificativos: sí se puede hacer, que es lo que mencionaba yo antes, y cuánto está en vosotros hacerlo. Desafortunadamente, hay gente que no nos permitirá vivir en paz,
y Pablo no requiere que estemos en paz con ello. El cristianismo o aquel que es creyente en Dios no es una tolerancia permisiva que acepta cualquier cosa y cierra los ojos a todo. Puede llegar el momento en que hay que luchar alguna batalla y cuando esta se presente, el creyente no debe alejarse de ella. Y luego en el versículo siguiente, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es la tercera vez en varios versículos donde Pablo dice que no busquemos venganza. La razón es simple, podemos confiar que Dios actuará de manera correcta. Y aquí vale la pena decir que los tiempos de Dios, las sazones de Dios son diferentes en gran manera a lo que nosotros esperamos. Cuando hemos recibido una agresión, cuando hemos recibido una ofensa, quisiéramos que de inmediato Dios tomara cartas en el asunto y, si se puede o si se debe, castigara al ofensor o al agresor, pero no es así. Podemos confiar que Dios actuará de manera correcta en su tiempo y en su sazón. Si una persona merece un castigo, Dios se ocupará de ello, sea ahora o en el día del juicio. Dejar el asunto en manos de Dios de verdad que soluciona muchísimos problemas. Por un lado, Dios es un juez perfecto, no debemos olvidarlo, y además Él no se equivoca. Por otro lado, Dios puede asegurarse de que haya justicia sin ponernos en peligro físico o legal al buscar venganza. Cuando Pablo dice, mí es la venganza, él está citando lo que está escrito allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Y luego, algo que va en contra de todas las costumbres, que va en contra de todas las actitudes, razonamientos que tenemos, y sobre todo hoy en la actualidad, y que nos reta literalmente a actuar de manera diferente. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Esto es lo que dice en la versión Reina Valera, pero en la traducción, el lenguaje actual o en la Nueva Traducción Viviente, habla de que así harás que le arda la cara de vergüenza. Pablo cita Proverbios capítulo 25, 21 y 22, casi exactamente. También lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 30, pero deja fuera la segunda mitad del versículo 22, y Dios te lo pagará, quizá para evitar que surja cualquier sugerencia que él apoya el comportamiento egoísta. Cuando Pablo dice que debemos de comer y beber a nuestros enemigos, utiliza comida y bebida como metáforas para cualquier tipo de ayuda necesaria. Si viéramos a nuestro enemigo tirado en una cuneta, este versículo pide que paremos a ayudarle independientemente de lo que él haya hecho para ofendernos, para agredirnos o para causarnos daño en nuestra vida. Y luego algo que de verdad debemos entender que funciona, en verdad que funciona. Haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Hay varias interpretaciones para esta frase, pero gran parte de eruditos concuerda que el que recibe nuestra gracia quedará tan avergonzado por habernos tratado mal que por eso podría llegar a ser nuestro amigo. La mejor manera de conquistar a un enemigo es hacerle nuestro amigo, y no puedo menos que recordar una anécdota en la vida de una persona que conocimos en la iglesia. Él llevaba su carrito ya un tanto deteriorado y viejo. En una ocasión iba él camino a la iglesia junto con su familia, cuando un carro más nuevo le dio un cerrón que casi lo bota contra la banqueta. Aquel carro siguió su curso y esta persona de la iglesia, este hermano de la iglesia, también
cuando en el siguiente semáforo se puso en rojo, el carro que lo había rebasado se tuvo que detener. Entonces él llegó y se puso a un lado. Cuando él volteó, el otro estaba dispuesto casi a lanzar una ofensa, pero él lo que hizo simplemente fue: que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día. Y aquel se quedó prácticamente mudo, sin saber qué contestar. Así es como funciona cuando uno responde bendición por maldición. Mas vence, finaliza el versículo 21, con el bien el mal. Los griegos asociaban esta palabra Nika con su diosa Nike. Romanos tenía una diosa parecida llamada Victoria. La idea era que la paz solo podía lograrse a través de la victoria romana sobre sus enemigos, pero Pablo nos enseña, nos muestra y celebra una victoria nueva sobre el mar, una victoria lograda a través de civilidad, a través de hospitalidad, a través de honestidad, a través de bendición, y todo esto en lugar de usar la fuerza o la agresión. Y realmente esto funciona. Y Dios es el que nos equipa. Literalmente estos últimos versículos es una forma de enseñarnos, después de todo lo que ha venido hablando Pablo, de dedicar nuestra vida a Dios, de enseñarnos el trato entre nosotros. Esta última parte es prácticamente un bienvenidos al mundo actual, en donde encontraremos toda clase de situaciones, toda clase de circunstancias difíciles, y Pablo nos muestra que realmente se puede vencer con el bien el mal. Padre bendito, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una actitud y una conducta correcta, una conducta que muestre el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en esta noche por la oportunidad de estar reunidos nuevamente en tu nombre para elevar nuestras peticiones, nuestras plegarias. Señor, sé con nosotros, con cada uno de los que estamos en este grupo, con cada uno de los que expresarán de manera verbal o de mente o corazón sus peticiones, Señor. Tú, Señor, gracias te damos porque sigues bendiciéndonos grandemente. Y Padre, gracias por darnos esta bendición, este privilegio, y todo lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.